Vale, bueno, vamos a ver si con la sesión de hoy conseguimos terminar lo que nos traíamos entre manos de la lectura y ya finalización de la reseña del libro de Heidegger sobre los fundamentos de la metafísica medieval. Vamos entonces, como digo, sobre la cuestión de la posición inicial originaria de Hegel frente a la religión y sus consecuencias. Bueno, básicamente Heidegger dice que Hegel sigue en la línea kantiana, en la que no es posible una relación inmediata a lo santo. Dice que la relación inmediata fundamentada en una referencia vivencial originada a lo santo es imposible. Bueno, el fin rector de la moralidad es obviamente el logos hecho carne, Cristo, y la religión es un medio en un movimiento más amplio, digamos, algo así como la moralidad. Esto determina la evolución espiritual de Hegel. Dice Jesús que hay que elevar la religión a la virtud y la virtud a la moralidad, algo así. Bueno, ya se sabe que en Hegel todo forma parte de todo y que si quieres entender algo tienes que entender el antes y el después y bueno, la vida es un ciclo y ya se sabe. Problemas. La vivencia del ser en periodos determinados de la historia del espíritu es distinta. Como dentro de diferentes mundos vivenciales. Pues no es lo mismo estar en la lírica, en el arte, en la ciencia, en la filosofía. Bueno, pues uno se mueve en distintos entornos con distintos sentidos. No se trata de ver la historia del espíritu como ese recorrido de figuras que se van acumulando e interrelacionándose entre sí, tal y como se plantea en la fenomenología del espíritu, sino de manera teleológica, en función de un propósito que da sentido a cada acto mismo, en particular, no al conjunto en general. Desde una determinada conciencia histórica en general no se puede hablar de conceptos como mundos de vida, Lebenswelt, aunque estos tienen su propia estructura con sus interrelaciones y contradicciones internas, ¿no? Vamos ahora con la cuestión importantísima, la de la fe. Bien, dice Heidegger que la fe ortodoxa puede ser de distintos tipos, ¿no? Pues tenemos la fe cristiana, tenemos la fe mística, podemos hablar de la fe en general, y se refiere a la adhesión, adherirse a algo estrictamente referente a una adhesión estricta, digo, a una doctrina o una enseñanza, a algo, unos textos, digamos, unos manuales que se toman como verdaderos y se está seguro de ellos aunque no se puedan demostrar racionalmente, ¿no? Es decir, uno establece lo que cree, una lista, puede hacer una lista de sus creencias, lista de cosas en las que sí que creo, lista de personas en las que sí que creo, y luego vas tachando, vas añadiendo, ¿verdad? Sin embargo, todas se siguen de una especie de fe más eminente. Ahora habría una especie de fe originaria que Heidegger la va a denominar fe protodoxa, anterior a toda doxa, opinión. La llama así, fe protodoxa, es la fe originaria, ¿vale? Con que sepan eso es suficiente. Es decir, es la fe anterior, originariamente, a toda formulación dogmático-teológica de lo que sea o no sea la fe. Se trata de una experiencia fiduciaria anterior a su estructuración categórico-formal. Esta fe protodoxa roza lo inefable. Esta fe protodoxa roza lo inefable y constituye un desafío a los límites racionales y conceptuales del dogma. De ahí la herejía asociada muchas veces a la mística. Las fes no son más que modalidades de el ser de la fe, de aquello que nos permite confiar, tener adhesión a algo en general, que es lo que Heidegger ha denominado fe protodoxa. Digamos que la fe, digamos las fes, son modalidades, dice Heidegger, retroreferidas intencionalmente de un modo determinado, es decir, algo así como que el ser es el sentido, ¿no? Ser y distintos sentidos, ¿no? El ser sería la fe protodoxa y los sentidos los distintos tipos de fe que plantea la ortodoxia desde un punto de vista teórico. Todos serían modalidades de esta experiencia genuina religiosa de la fe. La diferencia entre las fes ortodoxas o canónicas del manual y la fe protodoxa no es coordinable genéricamente, puesto
que cada fe se diferencia de la protodoxa a su modo. Lo relevante es el sentido de distanciamiento y retroremisión de la fe cristiana, por ejemplo, respecto de la protodoxa, o de la fe, en ti mismo respecto de la fe protodoxa, ¿de acuerdo? De manera que hallemos en ese ir y venir justamente la correlación como modos de ontificación determinada de esa fe protodoxa. ¿Qué hay de experiencia religiosa auténtica en cada tipo de fe? Y al mismo tiempo, ¿cuánto hay de modificación teorética fruto de encuadrar esas fees en sistemas teóricos abstractos, ¿no? Que se gana y que se pierde con respecto de la fe originaria. Pasamos ahora a ver la cuestión de la relación de la piedad y la fe en una referencia a los salmos de la confianza, ¿no? Ya se sabe un salmo, pues, por ejemplo el Salmo 23, que dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Aquí lo que hace Heidegger es hacer una breve acotación sobre Ernst Troeltsch, en el que se cita el primer libro de Moisés, el Génesis, el 30:15. Pero es un texto que dice: en la espera sosegada lo pone entre paréntesis, se va, encontraréis ventura, en la confianza serena radica vuestra fuerza. Claro, yo busqué la cita y lo único que encontré fue Isaías 30:15. Claro, yo entiendo que el primer libro de Moisés se referirá a los Salmos, no a la Biblia. Pero bueno, en Isaías 30:15 se dice algo, parafraseando algo muy similar: en la calma y la confianza estará vuestra fortaleza. Claro, en hebreo, shuvah es una palabra derivada del verbo shub, que es como volver o retornar a Dios. Digamos, retornar la confianza o la actitud de confianza en Él, que tiene que ver con algo así como la serenidad. También es curioso que sheva, el mismo término que se refiere a sosegado, en sánscrito significa servir a los demás de forma desinteresada, en un acto de amor, compasión y cuidado con los demás y con uno mismo, lo cual no deja de ser para nada significativo. Obviamente hay entusiasmos, hay posesión de Dios, eso sí, hay deseo del mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Aquí hay una cita, ¿no? La cita completa de Isaías 30:15 dice: porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel: en conversión y en calma está vuestra salvación. En la serenidad y la confianza está vuestra fuerza, pero no quisisteis. Es decir, que digamos, esta cita está enmarcada en un contexto bíblico, como si sabéis, tiene que ver con la cuestión de unas guerras políticas, y en vez de aliarse con Dios para ganar la guerra, pues decidieron aliarse con los otros pueblos, y luego, claro, te traicionan. Dios no te traiciona, por eso es un buen aliado en la guerra, no cabe duda. A no ser que la pierdas, porque si la pierdes ya no estás vivo, entonces da igual, supongo, lógicamente. Dice Troeltsch, la fe es una modalidad ideal religiosa específica de pensamiento y conocimiento de orden práctico, simbólico y mítico, que parte de impresiones personales históricas, que cree en el mito por las fuerzas religiosas prácticas que transmite y que solo sabe expresar, objetivar y comunicar estas fuerzas mediante el mito. Aquí vemos precisamente los distintos niveles, ¿no? La estructura, la tipicidad y la legaliformidad de la vida religiosa. Y ahora nos metemos entonces en discutir sobre Schleiermacher, der Christlichen Glaube y la fenomenología de la religión en general. Básicamente, Schleiermacher define la piedad como determinación de la autoconciencia inmediata. Curioso. Y Steffer caracteriza el sentimiento de la piedad como una presencia inmediata de la existencia total no dividida. La piedad, según Schleiermacher, es una experiencia interna inmediata. Consiste en la percepción directa de la existencia en su totalidad, sin fragmentaciones ni divisiones, como apunta Steffer. Digamos que la experiencia interna inmediata no es un proceso intelectual,
ni una representación conceptual, sino que es un sentimiento en el sentido genuino del término, una vivencia activa y central en la autoconciencia del individuo. No es un cúmulo de experiencias ni un acompañamiento. Se trata de que este sentimiento genuino en la autoconciencia tiene una forma constitutiva que define la existencia personal del individuo, que delimita el sentido de la vida de cada cual dentro de lo que se denomina conciencia histórica, que no es más que la conciencia de su vida, de lo que él mismo piensa acerca de lo que ha vivido y de lo que está viviendo y de quién es, ¿no? Y de lo que ha decidido hacer con su propia existencia, con su propia vida. Que conecta al individuo, obviamente, pues, con su historia, pero también con su comunidad humana, pero también con el resto de determinadas acciones fácticas, como la nación en la que ha vivido, el lenguaje que habla, las relaciones que ha tenido, los traumas que pueda tener, los sueños o ilusiones que pueda tener, cómo se interrelaciona con ello, etcétera, ¿no? En fin, todo el mundo está vivo, todo el mundo sabe lo difícil que es. No hay nada más difícil que intentar explicar la vida. Si no, ya habría una ciencia al respecto. Resulta que no hay ni una ciencia del amor. En fin. ¿Qué es lo que hace que sintamos? Es decir, ¿cuál es el momento de sentido? Que nuestra conciencia personal es una unidad continua a lo largo del tiempo, ¿no? La pregunta típica, archi repetida, ¿por qué yo soy un yo y no una serie de fragmentos inconexos? Lo discute Hume, obviamente. ¿Por qué soy una y la misma persona con el paso del tiempo? Sí, es verdad que soy una cosa que va cambiando. Pues porque la conciencia cerrada, la conciencia personal no es algo cerrado, es algo abierto y que también está en transformación. Tampoco la conciencia personal es autosuficiente, no se vale por sí misma para saber de quién es, necesita del resto de partes de la esencia humana. La cuestión es que la conciencia personal tiene una apertura esencial hacia lo otro de sí, hacia lo que está fuera de sí. Y esta apertura se relaciona con el amor como disposición fundamental del ser humano, que es el valor y el sentido primario del amor del existente personal. Consiste básicamente en la apertura, en el hecho que te permite tener un cierto acercamiento, una cierta disposición a los valores y al sentido verdadero de su constitución en tu vida. Superhombre de Nietzsche, tú date cuenta de que si Dios y tú sois uno, ambos podéis decidir lo que está bien y lo que está mal. Pero, en serio, o sea, encontrándolo de verdad en tu vida, que es lo importante. A lo mejor en la vida de los demás no, pero quién sabe. Si esto es una cuestión de confianza, no es una cuestión de verdad científica. Es una cuestión individual, personal, que la religión tiene que ver con salvar el alma individual, no comunitaria. Dios no va a salvar a España ni a México, salvará a los individuos, a sus almas, pero no existe el alma de México, no que se sepa, o el alma de la humanidad, o algo parecido, ¿no? Creo. Espero que este cursus tenga algún tipo de sentido. Entonces, difícilmente, dice Heidegger, podría una hoja vacía movida por el viento, un yo socavado, un sí mismo puntual, resultar afectable. Lo que está diciendo Heidegger es que no cabe la posibilidad de una especie de vaciamiento del yo, una especie de zombie. La zombificación no tiene nada que ver con la mística, con la mistificación del individuo. Todo lo contrario, todo lo contrario. Efectivamente, eso es. Solo es volver a tener cerebro, es volver a encontrar el sentido del vivir humano. O sea, es como si un zombie recobrara la humanidad, eso sí. Es como si un zombie creyese en Dios. O sea, sí, algo así. Es como caer del burro, literalmente. Solo un ser personal pleno y esencialmente exigente de esa plenitud, con su estructura como posibilidad de sentirse y saberse pleno por obra de determinados bienes del mundo de la vida, y seguir desarrollándose y sintiéndose pleno de nuevo. Esto de la plenificación le da muchas vueltas, yo creo que al final lo hay que entender, pero no está del todo claro. Es un término fenomenológico que abandonará Heidegger, con razón, sustituyéndolo por otros más adecuados quizá o comprensibles, que es lo más importante. La idea de dependencia estricta en Schleiermacher es demasiado tosca, objetivante en la dirección teórica del ser relativa específicamente a la realidad de la naturaleza. Tiene que ser interpretada más bien la protorrelación como una relación que oscila del alma al espíritu y viceversa,
De ahí saldrá la estructura de las posibilidades de ser y obrar de diverso modo. La cambiante determinación de nuestro yo es la conciencia viva como un constante sucederse e interpretarse en las distintas situaciones que la vida nos va poniendo delante. También así hay exceso teórico natural en las caracterizaciones que hacemos. Los nexos o situaciones pueden disolverse racionalmente o motivados por un determinado escalonamiento, por una especie de ir superándose y unos determinados rasgos de vivacidad, un estar ilusionado con ese ir mejorando de los caracteres específicos de los actos. Empieza a complicarse mucho el asunto, no, discúlpenme, no soy yo, es él. La situación es tanto más pura, cuanto más específicamente clara y cierta se manifieste. Cuanto antes accede el vivir al momento de haber llegado a ser, a lo que soy históricamente, es decir, a mis raíces, cuando encuentro el yo haciéndose a sí mismo, esto no es que yo haya encontrado una reflexión pura, una especie de introspección del yo, sino que lo que hemos encontrado es el momento de lo que llama Heidegger, atención, plenitud ejecutiva originaria, que es básicamente un acto histórico concreto significativo en tu vida, ¿de acuerdo? Es decir, la experiencia auténticamente religiosa no es una experiencia abstracta, es una experiencia que está inscrita en la existencia humana concreta y en su historia, y en el significado o valorización que se hace de ella en dicha vida. Ese acto de plena ejecución tiene que ver con un acto originario y autónomo que brota de la conciencia sin mediación intelectual del yo. Es una especie de apropiación del futuro en el presente, es una apropiación de un futuro de alguien que yo quiero ser o de algo que yo quiero encontrar, el bien, la verdad, la belleza o Dios, lo que sea, desde el punto de vista de mi comportamiento para alcanzarlo. Ahí está la clave, yo creo, más bien. Porque claro, aquí se pone la cosa dura. Porque dice, el yo puro es protoconstitutivo, a saber lo que significa, bueno, el yo puro es aquello que permite constituir algo así como la psique o la subjetividad o la psiquicidad, mundo psíquico, mundo vivencial. El yo puro es protoconstitutivo, es la forma de la posibilidad de ser afectado y de la consecución de la planificación ejecutiva en general. Es decir, de la posibilidad de que algo se convierta en un acto importante en tu vida. Es primariamente la plataforma de la apertura a lo valioso en general. El yo puro es la plataforma de apertura a lo valioso en general. Tiene, por lo tanto, ese yo puro una eterna nobleza y es de una absoluta distinción. Para Schleiermacher, la experiencia religiosa era una forma de apertura a lo absoluto. Es decir, que el yo puro es una protoplataforma. Es decir, el poder ponerse a sí mismo y el no haber llegado a ser lo que se es desde ningún otro lugar no es su esencia. No cabe la posibilidad de una autocreación absoluta del yo. Como hemos comentado, la experiencia religiosa de lo absoluto se tiene que vivir en tu vida, en la que vives, en la que estás viviendo, de hecho, y en cómo te enfrentas a ella, por así decirlo, ¿no? Su protofundamento, el del yo puro, más propio, es a la vez y en realidad llamada, Beruf, y vocación, como constituyente absoluto del espíritu y de la vida en general. Es decir, que esa creencia, la confianza, es fruto de una llamada. Claro, hay que escucharla. Esa llamada es lo que se entiende por vocación. Claro, ¿qué es lo que quiere decir alguien cuando dice que su vocación es ser médico? De algún modo ha alineado su querer con su deber.
Algo así habría que hacer. Su querer, nuestro vivir en el mundo debería adecuarse a nuestra vida auténtica, a nuestro vivir orientados hacia Dios. ¿Vale? Entonces, ¿cómo respondemos a la llamada fundamental en el caso en el que la estuviésemos oyendo? Esa llamada fundamental es de lo que se denomina, es lo que se denomina una estructura previa de significado. Algo así como una estructura previa al valor y al sentido. Y además, ese yo puro es llamado, la llamada, no. ¿De dónde procede la llamada al yo puro? Procede de otro. Y esta es la clave. Aunque la llamada sea un tránsito que ha llegado a su culminación o no. Es decir, la llamada puede haber sido escuchada o no. Ánima naturalite religiosa. El alma es naturalmente religiosa. Tiende a la búsqueda de lo infinito. Y esto parece que es algo irrevocable. Al parecer. A mí no me lo parece, pero bueno. Bueno, también volvemos a un texto de complejidad endiablada. Les hago un resumen. Fíjense de mí o no. O vayan a leerlo ustedes, me da igual. La conciencia no es algo fijo, ni se llega a ser algo pasivamente. La conciencia, se constituye por intencionalidad. Y si se diese el caso, por planificación. Lo que somos es lo que hacemos con lo que somos. ¿Qué queremos ser? ¿Qué somos sin querer? ¿Qué podemos ser? Y todas estas preguntas giran en torno a esta cuestión. Vamos con lo santo, que son uno de los trabajos preparatorios para una recensión, es decir, para una sinopsis que tenía que hacer Heidegger de Rudolf Otto con respecto a un texto de lo santo en 1917. Entonces, Heidegger se propone identificar los problemas principales con respecto a lo santo y su delimitación. En primer lugar, comento lo mismo, la exégesis es complicadísima, yo he hecho lo que he podido, sinceramente. En primer lugar, el problema de la conciencia histórica o conciencia de la existencia personal y de la esfera vital originaria ejecutivamente planificada, llevada a su acabamiento, vamos, que has cumplido tu vida, que estás haciendo lo que tienes que hacer, vamos, que eres pleno. O sea, la experiencia religiosa se caracteriza por tener una vida plena, pues ser feliz, ¿no? En eso consiste. Pues eso consistirá la planificación, digo yo, no lo sé, a lo mejor no. Probablemente me esté equivocando. Pero háganmelo saber, por favor. Y a partir de ello surgen los distintos modos de comportarse respecto de lo que se aparece, de modo ordenado por importancia. En segundo lugar, aparece el problema de lo irracional, que ya lo hemos comentado con Eckhart, ¿no? Suele ser considerado como contraposición o límite, pero no en su originalidad. No se estudia cuál es la constitución propia de lo irracional, sino solo se ve como algo ajeno a la razón. De ahí que solo aparezca en críticas de la racionalidad más laxas. Aún no hemos conseguido penetrar cognitivamente de modo efectivo en la conciencia viva y en sus modos originarios. Pero Heidegger afirma que lo racional y lo irracional no tienen una desconocida raíz común, como diría Kant. No es algo muy estratificado en la existencia personal genuina. Hay que evitar el combatir el injerto de lo irracional en lo racional. No tienen nada que ver, son cosas diferentes, tienen diferencias específicas, ¿no? El mundo vivencial religioso no se verifica midiéndose con la vara de las legaliformidades crítico-culturales y de las ideas. De ahí que la mística no fuese entendida hasta que hemos tenido la figura de Schleiermacher como alguien que venía a decir, mira que estos señores están haciendo una cosa completamente distinta y a lo mejor no los estamos leyendo bien e interpretando bien. El mundo total se explica a la luz del fenómeno principal, autosubstante de las donaciones originarias de certeza, y exponerlo en el bien delimitado dominio suyo de la conciencia que corresponda. Voy a tratar de explicar esta frase. Dice, el mundo total se explica a la luz del fenómeno principal autosubstante, es decir, autónomo, que existe por sí mismo. Ya hemos dicho que la experiencia religiosa es así. De las donaciones, es decir, la experiencia religiosa tiene que ver con una entrega
originaria de certeza, obviamente, de esa fe protodóxica. Es decir, como digo, es una especie de... te sale, vamos a decir, es algo que te sale, que tiene que ver con una entrega a algo que crees que es cierto, o algo que crees que estás muy seguro de ello, que es lo que tienes que hacer, ¿no? Y además, tú lo tienes claro, eso es lo importante, que te lo tienes claro cómo lo vas a llevar a cabo, o no, pero más o menos sí. Observaciones respecto de lo que hemos dicho, del problema de la conciencia histórica y el problema de lo irracional. Lo santo no debe ser problematizado como un noema teórico irracional, es decir, como una especie de contenido psíquico representacional que se determina como irracional, sino que debe ser entendido como el correlato del carácter del acto de la fe, acto que solo puede ser, a su vez, interpretado a partir de la estructura ontológica de la conciencia histórica, del nexo vivencial esencial fundamental, como lo dice Heidegger en esa terminología fenomenológica. Lo santo no es una categoría de valorización, sino que en lo santo es lo primero y acorde con su esencia a la constitución de una objetividad originaria. Lo luminoso, o el elemento extraordinario en lo santo, menos el momento moral y racional. Resulta necesaria una discusión principal relativa a esta categoría y forma y a su función. Es decir, que el concepto de numen parece que es un concepto problemático. Hay que diferenciar entre lo santo puro y los modos y objetos santos constituidos, ¿no? Para Windelband, lo santo muestra una capacidad de penetración en casi la misma completud de fenómenos religiosos, si bien recurre a las formulaciones fuertemente racionales. Es decir, que Windelband más o menos define bien lo santo, pero todavía peca un poco de teoricista. Muestra lo decisivo de los problemas y su concatenación y ensamblaje en grupos mediante respectivos enfoques metódicos. Bien, a propósito de los sermones de San Bernardo sobre el Canticum Canticorum, el cantar de los cantares, ¿no? Estamos en los sermones 3 de Bernardo. Dice el texto que, algo así como una cita, dice: hoy abrimos el libro de la experiencia personal con el objetivo de comprenderla o describirla, ¿no? Se trata, por tanto, de volver a la esfera vivencial propia y escuchar manifestaciones de la conciencia en la experiencia religiosa, que tiene ese valor y ese derecho principal. Entender que la presencia de Dios es posible solo como cristalización de la experiencia fundamental religiosa. Desde esa experiencia no se dispone a placer de la mirada de los preceptos jurídico-eclesiásticos. Es decir, cuando uno está en esa situación de absorción absoluta por la entrega a Dios, no se acuerda del dogma, no se acuerda de estas otras cosas más importantes. Esta experiencia solo es posible en lo que llama Heidegger un nexo vivencial cerrado. ¿Qué es esto de nexo vivencial? Vamos a ver. En Heidegger, las cosas que nos pasan, las cosas que le pasan al Dasein, ¿vale? Lo que le acontece al Dasein, lo que nos pasa, no es la sucesión de cosas una detrás de otra como si fueran los instantes en el tiempo, no son segundos, sino que la manera que tiene el ser humano de vivir y de ir incorporando el tiempo en su vida es de manera entrelazada, atendiendo a lo que se denomina algo así como una especie de red vivencial con una dimensión afectiva, temporal e histórica que viene a ser esa totalidad que tiene que ser articulada significativamente mediante un lenguaje que, digamos, recoja y exprese en un comprensor, una persona que comprenda aquello que está diciendo. Lo que quiere decir es que esta experiencia solo es posible que no es comunicable ni evocable mediante una mera descripción, porque entonces no se percibe bien la manera que tienes de apropiarte de ello, ¿vale? Es como que lo que te pasa no es todo igual, y hay cosas que tienen más valor y otras que no. Pues se trata de evaluar eso, y luego de cómo podemos reevaluar lo que nos está pasando, cómo lo evaluamos en el presente, cómo lo evaluamos en el futuro y por qué ha cambiado, qué consecuencias tiene, dónde se ha generado ese cambio, si es profundo, si no. Investigar esta cuestión, sin más.
Dice, es una fuente sellada que no se abre al extraño. La constitución del nexo vivencial religioso no ético, el gesto de creer religioso, es de orden histórico. Solo quien beba tendrá sed. La experiencia fundamental es primariamente histórica y en su propia naturaleza es fundante, o fundamentante, dice el texto. Bueno, la experiencia fundamental es primaria históricamente en el sentido de que su dirección y la forma de su fundamentación tiene que ver con lo histórico y lo que está viendo por sí mismo. No debe venir vinculado a relaciones de fundamentación de actos teóricos, sino con orígenes primarios. En nuestra vida, vamos, no con conocimientos que hemos cogido de los libros y hemos metido en nosotros, sino en cómo nos enfrentamos a la vida, en cómo te comportas, no en lo que sabes, sino en lo que haces. Y en cómo te abres a ese mundo y cómo respondes de ese mundo y cómo te ves interpelado por ese mundo, es decir, en fenomenología hay un problema a la hora de configurar históricamente el conocimiento que tiene uno de sí mismo. ¿Cómo podemos captar el sentido y objetivo de nuestra relación con los objetos? A través de la familiarización. No sé. ¿Qué significa exactamente estar con el piloto automático? ¿Qué significa ser un NPC? ¿Qué significa repetir una y otra vez un acto de tal manera que a la 30.000 que lo haces ya parece que lo has interiorizado y forma parte de tu vida como un comportamiento absolutamente natural? El recuerdo es clave para entender la historia de cada cual. No solo memorizamos eventos uno detrás de otro, sino que cada recuerdo da forma a la manera en cómo comprendemos los objetos y nuestra relación con ellos. No solo importa lo que nos pasa, sino que el valor, la importancia o la relevancia que tiene eso en nuestra vida, en función de los valores que estructuran nuestra comprensión de la vida que hemos vivido y la que nos queda por vivir. Tengo recuerdos más destacables que otros, porque son más importantes que otros, en el sentido de que se distinguen por su preeminencia y como momentos de referencia de la evolución de mi propia vida. Los recuerdos no son puros datos neutrales, sino que adquieren significado en la comprensión que tenemos de nosotros mismos. Por lo tanto, esta preeminencia y este carácter de ser referencias es justamente el objetivo no indiferente en absoluto en sentido teórico. Dice Heidegger, en el momento noético de la referencia originaria, los citados momentos noemáticos, es decir, el contenido del recuerdo, el pensamiento, está dado sobre una plataforma que da sentido al vivir. Es decir, sobre el momento noético, que es el acto de la consciencia que dota de sentido a algo. Estos actos de la conciencia que dotan de sentido nos permiten estructurar la experiencia histórica de acuerdo a una serie de criterios de orden y de jerarquía, y tiene la misma estructura o de la misma manera de ser histórica que las experiencias religiosas primordiales. Es decir, hay una especie de relación con el pasado y con los valores también incluso civilizatorios, que tiene raíces en cómo la humanidad ha vivido lo sagrado. Y yo aquí me pregunto, ¿acaso las experiencias alucinógenas, como por ejemplo el tema de fumar el sapo bufo, la DMT, la ayahuasca, el LSD, incluso me atrevería a decir que los éxtasis meditativos que aparecen en el momento previo a quedarse dormido, son o no son experiencias religiosas? En otras palabras, Antonio Escotado vivió una vida religiosa en el sentido de que los venenos o los fármacos son sustancias sagradas que curan el alma. ¿Por qué mucha gente que es adicta a muchas drogas va a chupar el sapo bufo? Es una pregunta que podría ser la misma que ¿por qué el paso final de Alcohólicos Anónimos o de Proyecto Hombre es creer en Dios? ¿En qué sentido? Lo que quiero decir es, ¿en qué sentido experiencias traumáticas muy profundas, en definitiva, pueden llevar a momentos de parón, de
reconsideración de qué ha sido de mi vida. Estos momentos son importantísimos, fundamentales, porque nos permiten hacer examen de conciencia y evaluar pues, la dirección que estamos teniendo para poder tener una vida mejor, que es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Y ayudar a los demás a que también la tengan, ¿no? En definitiva. En fin, que no me quiero enrollar. ¿Cuáles son los nexos esenciales inmanentes en la gradación, de acuerdo con la interpretación que hacemos de los salmos de San Bernardo? Pues San Bernardo nos indica que se comprende poco a poco el camino de Dios, es decir, paciencia, tranquilos, poco a poco, prueba y error, ensayo, todo funciona así. Los santos no se hicieron santos de un día para otro, tuvieron que también que caer del burro. Y lo que nos recomienda también es ser humildes en el conocer nuestros propios límites, frente a la ambición de lo trascendente, puesto que lo trascendente está abierto y en un desarrollo constante de la experiencia humana. Crece dinámicamente en el vivir orientado. Resulta que cuando uno vive orientado a Dios, cada vez es más grande, cada vez está más pleno. El fenómeno del recogimiento interno y sus motivaciones y tendencias, esto es, el sosiego místico, la calma trascendental, el silencio como introspección, el problema de la apropiación del yo, como en el sentido de que la identidad en la experiencia religiosa queda disuelta. La tendencia fundamental de la vida es más vida, es decir, cuanto más religiosamente se vive, más plena, realizada y auténtica es la espiritualidad y la vida que se está viviendo. La meditación religiosa no se hace, sino que la meditación religiosa tiene que ver con un dejar a ser, Gelassenheit, a la experiencia religiosa, dejar que la experiencia religiosa nos invada, como una especie de formateo de la conciencia hacia el bien. La soledad es un fenómeno de la existencia histórica personal como tal, y juega un papel clave en la historia viva de cada individuo. La presencia de Dios se va constituyendo dentro de la experiencia religiosa del individuo. La oración es clasificada como una progresión de cara a esta experiencia, que tiene 3 fases. En primer lugar, la concentración, que consiste en la atención, en centrarse y en enfocarse. En segundo lugar, la meditación, que ya tiene que ver con una reflexión. Y en tercer lugar, una oración de la calma, en la cual se da esa especie de conexión con lo trascendental. La filosofía hermenéutica, como interpretación del sentido, ha de ir vinculada con la historia personal de la vida de cada individuo. Su biografía, en este caso, es importante y es relevante. La vida tiene un carácter religioso. Se trata de comprender cómo se configura su sentido a través de la escucha de la palabra con mayúsculas. Heidegger afirma que la eidética intuitiva, es decir, el estudio de las esencias mediante el estudio de la estructura fenomenológica de la intuición, el juego, noema, noético, no es central hermenéuticamente. Solo se aplica a momentos relevantes, significativos, de lo que concierne específicamente y a su oscilación como un movimiento del vivir y del comprenderlo. La conciencia humana tiene un componente religioso y se ve en su tendencia a lo trascendental. Santa Teresa, por ejemplo, su mística es medieval, no es eidética, lo cual no significa que la intención, profundidad o significatividad vivencial sea menor por carecer de la posibilidad de un análisis filosófico detallado de las esencias. Es decir, que hay momentos en los que la fenomenología no funciona por ese método y es la hermenéutica la que tiene que hacerse cargo de que no se trata de hacerlo en general, sino se trata de evaluar cuáles son los momentos fundamentales de la vida de la persona religiosa, mística, ¿no? Por ejemplo, en Eckhart el alma es de algún modo el paraje de Dios y de lo divino, la morada de Dios. Y esto constituye una especie de protomotivación, una motivación de primer orden. Solo desde esta perspectiva puede ser descrito significativamente. Y aquí trabaja 3 citas de Santa Teresa, las vamos a leer. Dice, la primera cita: ¿qué bienes puede haber en esta alma
quién está dentro de esta alma, el gran valor de ella, pocas veces lo consideramos. Aquí se ve justamente cómo Santa Teresa utiliza las palabras como esta alma para referirse a la suya, quién, refiriéndose a algo, dentro de esta alma, vuelvo a utilizar otra vez ese determinante, el gran valor de ella, y obviamente pocas veces lo consideramos. Volvemos a la cuestión de la historicidad, ¿no? El segundo fragmento dice: yo sé que quien esto no creyere, el morar de Dios en el alma, lo religioso y lo santo en general, no será por experiencia, porque es muy amigo Dios de que no pongan tasa a sus obras. Es decir, que a Dios le gusta pasar desapercibido, ¿no? Y cómo tiene ese trato casi muy cercano con Dios. Y la última que dice: es bien dificultoso lo que querría daros a entender si no hay experiencia. Claro, lo que dice es muy difícil que te cuente lo que yo viví si no lo vives tú. Eso es lo que está diciendo, no hay palabras para expresarlo. Pero aunque no haya palabras para expresarlo, eso no significa que lo que haya detrás no sea real, o que lo que haya detrás no sea probablemente una de las cuestiones más importantes que tiene el ser humano en su propia vida, ¿no? Aquí la exigencia es, por tanto, siempre tener a la vista lo más interior y el conjunto del castillo, no meramente el sucederse y ensamblarse de las habitaciones. Se trata de tener una visión de nuestra propia vida total y comprensiva. El castillo se ha construido alrededor de la cuestión más valiosa, que es justamente el Sancta Sanctorum, el sagrario del castillo, el alma. Y tiene que ser comprensiva esta investigación, porque las cosas no se suceden con vistas a un fin último, sino con vistas a una intención originaria. Se trata de vivir la vida lo más plenamente posible. ¿Y esto en qué consiste? En una vida de felicidad, de regocijo, de goce, de amor, de entrega o de sacrificio, de sufrimiento, de dolor, de paciencia o un poquito de todo. En fin, si alguno ha tenido una experiencia religiosa, pues que nos la cuente y estaremos encantados de escucharle. Esto es todo, así que nada, un saludo y nos vemos.